Hola, ¿cómo les va? Buen día, buen día, buen día. Arrancando, me demoré unos minutitos, pero bueno, acá estamos. Me demoré unos minutitos honestamente porque se me había desconectado la máquina y qué sé yo, así que volví a arrancar. Pero ya estamos bien nuevamente. Así que bueno, como siempre, les pido que vayan compartiendo, que vayan eh, avisando. El otro día hubo una familia que etiquetaba a personas de Buenos Aires, a familiares de Buenos Aires. Así que si usted quiere hacerlo, hágalo. Eh, por ahí es una de las formas que tenemos también para llegar a otras personas, para llegar a vidas con la palabra del Señor. Así que bienvenido sea. Y bueno, vemos que se van conectando. Vanessa Girkey, que Dios te bendiga. Bueno, Lorena Juncos desde Grumben, seguramente está con Ever, con los chicos, con Nacho, ahí está Nacho también. Claudio Parada, Dios te bendiga. Bueno, así que así arrancamos. Diego Bruto, ya tenemos el guitarrista, ya podemos arrancar con la guitarra, tenemos el sonidista Ever, y tenemos cada uno que quiera ir sumándose. Así que, bueno, todos los que quieran sumarse, háganlo, compártanlo, así podemos estar conectados. Ayer estuve en contacto con algunos, he podido abrazarlos, no tanto con abrazo, más bien con codazos, pero bueno, es la forma que nos toca hoy y no se extrañan los besos y los abrazos, pero bueno, es el tiempo que nos toca vivir, así que no hay ningún tipo de problema. Soraya, Dios te bendiga. Ahí ya está mi esposa, con Franco, con Olivia, mirándonos. Lindo sería que no nos miren, que no me miren, pero bueno. Igualmente estuve con algunos diciendo, che, bueno, nos vemos, y al final yo no los veo a ustedes, los veo en fotitos. Lo que veo ahí son fotitos, pero bueno, es el tiempo, así que buen día, como dice Lorena, buen día a toda la familia de la iglesia Peñiel. Y los que no son de la iglesia, bienvenidos, siéntanse parte. Tratamos de compartir a través de estas plataformas, de estas redes sociales, tratamos de compartir algo de lo que Dios nos da y seguramente será de bendición para muchos. Como también fue de bendición para mí, es de bendición para mí poder estar compartiendo con todos ustedes, pero también estar compartiendo la palabra de Dios, ¿no? que es para lo que estamos. Ayer charlaba con alguien y hoy a la mañana incluso estaba meditando sobre el tema, que no tenemos que distraernos. La iglesia no debe de distraerse por toda esta circunstancia de la pandemia, la cuarentena y todo esto, no debe de distraerse. Sí hay que trabajar, sí hay que ayudar, sí, porque Jesús lo hacía y nos enseña a nosotros a través de su palabra de hacerlo. Pero sin dejar de ayudar, y sin dejar de estar en comunión unos con otros, pero teniendo bien en claro que nuestra función como hijos de Dios, como creyentes, una de esas funciones es congregarnos. Y quizás en este tiempo difícil que no se puede congregar uno físicamente, pero podemos congregarnos a través de estas plataformas, a través de esta manera, y llevando una palabra de aliento, no solamente yo, sino las distintas personas que conforman la iglesia de Cristo, llevar una palabra de aliento a aquellas personas que quizás no la están pasando tan bien. Así que no debemos de perder el objetivo, el propósito que Dios tiene con nosotros y lo que Dios nos ha dado, que es llevar el Evangelio a todas las naciones. Y la primera nación que tenés es tu casa, y la nación próxima que tenés fuera de tu casa es el vecino. Y allí cada vez más grande. Entonces tenemos que no distraernos con cosas que quizás sí son preocupantes, quizás sí son temas concretos, pero no tenemos que perder de vista nuestra función, no tenemos que perder de vista nuestro norte, que es Cristo y la obra que Él quiere hacer a través nuestro en otras personas. Amén. Así que bueno, se siguen sumando. Mi esposa ya sin saberlo ya me largó el mensaje,
Pero bueno, Dios te bendiga, como siempre lo seguís haciendo. Anita Molina, Dios te bendiga. Sandrita, Dios te bendiga también. Graciela, Vero, Dios las bendiga. Tayana, Dios te bendiga allí en tu casa con los tuyos. Mariano, Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Marta también. Mauricio Rivero, que Dios los bendiga. Si hay alguna persona que es de afuera de Bahía Blanca o mismo de Bahía, pero de algún barrio alejado y demás, y quiere ponerlo, póngalo y mandamos a hablar. Así nos enteramos desde dónde también nos están siguiendo. El otro día desde Portugal estaban siguiéndonos, que estuvimos ahí un intercambio de saludos con Gabriel Díaz y algunas otras personas. Así que bueno, esta mañana quería compartir con ustedes. Venía hace algunos días pensando y yo lo quería compartir. Voy a ser sumamente breve porque no es muy extenso lo que voy a hablar. Pero la carta a los hebreos, el autor a los hebreos suelta una palabra, suelta una frase que yo lo tomé, y con respecto a eso el Señor me ha dado un mensaje que quizás no es nada revelador, pero seguramente para mí ha sido de bendición, y bueno, quería compartirlo con todos aquellos que nos siguen. Y el autor a los hebreos, que no sabemos, algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen otras personas, bueno, no lo sabemos, no tenemos la certeza, así que vamos a hablar del autor a los hebreos. El autor de la carta a los hebreos describe la vida cristiana como una carrera atlética. Y en el capítulo número 12 de la carta a los hebreos, si usted tiene una Biblia ahí a mano, agárrela, tómela y sígame, porque yo voy a leer algunos versículos, pero van a ser salteados para no ser tan extensos y leer tanto, aunque a mí me encanta, pero no quiero aburrirlos. Entonces, si tiene una Biblia ahí, vaya a la carta a los hebreos en el capítulo número 12. En el versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, y ahí viene la frase que yo me tomé, que el autor describe la vida del creyente, la vida cristiana, como una carrera. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice en el versículo número 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Los creyentes es como que estamos en un estadio donde hay una gran nube de testigos, dice la Escritura. Hombres que perseveraron y fueron fieles al Señor, y eso nos anima, ya que no luchamos solos, no somos los primeros en enfrentarnos a problemas, no siempre vamos a tener algunos ejemplos en la Escritura de personas que no desmayaron, que corrieron la carrera, que la pasaron mal quizás en muchos aspectos, pero no desmayaron, no dejaron de correr esa carrera con paciencia, y nos han dejado un legado dentro de las Escrituras, aunque quizás no hayan visto la promesa del Señor cumplida, que es la de ver al Mesías. Pero cuando habla de una nube tan grande de testigos, yo inmediatamente cuando leí esto digo: ¿quiénes son los de la nube de testigos? ¿Quiénes son los testigos? Y allí podemos ver que si vamos al capítulo número 11 de la carta a los hebreos, podemos ver un montón de testigos que los describe ahí, pero hay otro montón que los generaliza, y yo quería hacer una reflexión sobre esto. En el capítulo 11, en el comienzo, en el versículo número 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Uno de los versículos bíblicos más conocidos para el pueblo creyente, para el pueblo cristiano. Versículo número 2 dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, lo que fue hecho de lo que no se veía. Pero un chiquitito que voy a bajar un poquito la música, medio como que la puse muy fuerte. Entonces podemos ver que el autor a los Hebreos comienza diciendo que la fe es la convicción, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aún en el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo y toda la creación fue hecha por Dios. Y allí, a partir del versículo número 4, comienza a nombrar a esa nube de testigos. Y la menciona en ese mismo capítulo, en el versículo 4, y comienza a hacer este raconto, esta lista, que yo voy a ir leyendo. Usted acompáñeme ahí desde su casa, acompáñeme a leer este pasaje. Por la fe, voy a ir cortando los versículos porque si no nos extendemos mucho. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Y el versículo 6 hace una aclaración que yo lo resalté en mi computadora, lo tengo en un recuadro, en la Biblia lo marqué con un color diferente, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién no quiere agradar a Dios? Todos queremos agradar a Dios. Y tener fe es el condimento esencial, fundamental para agradar a Dios. Porque es necesario, y da la razón, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7. Por la fe, y sigue con la nómina de personas, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Estos varones se fueron moviendo por fe y obedeciendo a Dios por la fe. Un Noé se puso a construir un arca cuando nunca había llovido en la tierra. Y se puso a construir ese barco, quizás cuando las personas no sabían lo que estaba haciendo, lo trataban de loco, de trastornado, y sin embargo el Señor le había dado una orden y él por fe la creyó y siguió esa orden. En el versículo 11, fíjese que dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque ya era muy anciana, porque creyó que era fiel quien la había prometido. En el versículo 17, fíjese que dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, a ese varón que había nacido de Sara a muy avanzada edad. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, su único hijo. Por la fe bendijo Isaac, que el Señor probó a Abraham llevándolo al monte para que lo sacrifique, y todos conocemos la historia. Este mismo hijo de Abraham, Isaac, por la fe bendijo Isaac a Jacob, a su hijo, y a Esaú, su otro hijo, respecto a cosas venideras. Por la fe, este mismo Jacob, aguárdame que se me fue, eso por andar, por no dejar las manos quietas, pero bueno, no dejo las manos quietitas, entonces se me va, toco algo y se me pianta. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, a uno de sus hijos. Por la fe, José, el hijo ese que había sido vendido, que había sido tirado dentro de una fosa y luego vendido por sus propios hermanos a unos mercaderes que pasaban y lo llevaron a Egipto. Ese mismo José, dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y esa misma fe fue la que movió a Moisés cuando sacó al pueblo hebreo. Pero en el versículo 23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe fue que pasaron el mar rojo, versículo 29. Por la fe fue que pasaron el mar rojo
como por tierra seca. Todos conocemos en el Éxodo cuando atravesaron o salieron de Egipto huyendo y el pueblo egipcio atrás persiguiéndolos, y cuando llegaron a la costa del Mar Rojo, el mar se abrió y pasaron en seco, y cuando el mar se cerró, cayó todo el ejército debajo de las aguas. Pero por la fe pasaron por ese mar rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos durante 7 días. ¿Dónde se ha visto, fuera de esa historia, que un grupo de personas cantando y alabando al Señor y dando gritos de júbilo y demás, rodeaban una manzana y se caían los muros? Sin embargo, por medio de la fe esto se logró, porque el Señor les dijo lo que tenían que hacer. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y el versículo número 32 dice: ¿y qué más digo?, escribe el autor a los hebreos, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Sería interminable, escribe el autor, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Si se pone a detallar cada una, no terminaríamos nunca. Pero por la fe todos estos varones lograron cosas impresionantes. Todo por medio de la fe. Pero hubieron otros que no están nombrados dentro de toda esta lista, que quizás para usted y para mí son anónimos, pero para el Señor no son anónimos. Tienen nombre y tienen apellido. En el versículo número 36, fíjese que dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Pero estos también fueron héroes de la fe, porque no rehusaron seguir a Dios, sino que cuando fueron amenazados siguieron alabando y siguieron declarando que Dios es el Rey y que Jesús era su Mesías y era su Rey. Y a través de esto pasaron por todas estas cosas, pero siguieron adelante corriendo la carrera de la fe. Después de decir todo esto, el autor de la carta a los hebreos escribe, como comenzamos este mensaje, escribe: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjese en el capítulo 12, verso 1, vamos a leerlo textual. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y es todos estos que nombramos, más tantos otros que han trabajado y que han caminado esta tierra siguiendo a Dios, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero para correr esa carrera, el autor, fíjese que la pone en tercer lugar. Para correr la carrera tenemos 2 cosas fundamentales que hacer, según el autor de esta carta. Despojémonos de todo peso. Inmediatamente me recuerdo, porque habla de un atleta, de una carrera, y me imagino y siempre me recuerdo los Juegos Olímpicos. Me encanta mirar los Juegos Olímpicos. Son disciplinas que las miro una vez cada 4 años solamente, la gran mayoría de ellas, pero en los Juegos Olímpicos me encanta porque son los máximos exponentes de las disciplinas. E inmediatamente me recuerdo esos atletas que corren los 42 kilómetros de la maratón, e inmediatamente me fijo o me recuerdo hasta la ropa que llevan puesto. Cuando un atleta corre una carrera, tiene que abstenerse de muchas cosas, debe quitarse todo peso que tenga de más o extra, y para esto se preparan durante muchísimos meses,
haciendo una dieta, haciendo ejercicios, los ejercicios adecuados, tienen que entrenar, se tienen que alimentar bien, no se pueden exceder durante meses y quizás años llevan este estilo de vida y hasta incluso usan una indumentaria especial. Fíjese que los que corren atletismo utilizan unas zapatillas de altísima tecnología, con las que fueron fabricados con altísima tecnología para que sean livianitas, que puedan respirar sus pies, pero que a la vez no les generen ampollas. Utilizan esos pantaloncitos o shortcitos chiquititos y de una tela muy finita, y esas tipo musculosas que utilizan también muy finitas, porque se tienen que sacar todo el peso de encima. Tienen que tener la menor cantidad de peso posible extra encima de ellos. E inmediatamente me viene a recuerdo que los creyentes también tenemos una indumentaria específica. Y esa indumentaria está en Efesios capítulo 6, donde habla de la armadura de Dios. Usted y yo tenemos una armadura a nuestra disposición, una indumentaria a nuestra disposición, para poder seguir corriendo la carrera de la fe. Para que usted y yo podamos correr la carrera lo más liviano posible, pero llevando esta indumentaria que es la armadura de Dios. Amén. Y el segundo punto dice: despojémonos del pecado que nos asedia. Y son muchas las tentaciones que vienen a nuestra vida y que nos asedian, y esas mismas preocupaciones y diversiones quizás inocentes no deberían de ser un impedimento, por eso los tenemos que eliminar, o son un impedimento, por eso las tenemos que sacar de nuestra vida, las tenemos que correr. Fíjese lo que dice la primera carta de Juan, no lo busque, así yo se lo leo, así no salimos del texto de la carta a los Hebreos. En la primera carta de Juan, en el capítulo número 2, verso 16, dice: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Corramos con paciencia. Tenemos que tener resistencia, aguante, perseverancia. Tenemos que aguantar, tenemos que seguir corriendo esta carrera, y si nos cansamos, volver a retomar nuevas fuerzas, porque no la podemos abandonar. Y para ganar esta carrera hace falta esta disciplina. Hace falta un propósito y disciplina. Requiere de un arduo trabajo la carrera de la fe, como la carrera que se hace en las maratones de los Juegos Olímpicos. Debemos poner a un costado, sacar de nuestra vida todo lo que ponga en peligro correr esta carrera. Hay una disciplina que no puede faltar en tu vida y en mi vida, que es la de orar y seguir leyendo la palabra de Dios. Esa disciplina y ese alimento es lo que necesitamos para seguir corriendo esta carrera, que con paciencia, nos escribe el autor, la tenemos que correr. Y la oración y la lectura de la palabra nos va a dar nutrientes y nos va a dar vigor y fuerza para seguir corriendo. Y por último, el versículo número 2 del capítulo 12 dice, nos da el principal ingrediente o la principal estrategia, la principal herramienta para seguir corriendo esta carrera. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Inmediatamente me recuerdo cuando Jesús se acercó a la barca en medio del mar, y se acercó a la barca caminando sobre las aguas. Puestos los ojos en Jesús, le dijo a Pedro: Pedro, sal de la barca y ven, acércate. Y Pedro, poniendo su mirada en Cristo, poniendo su mirada en Jesús, en el Maestro, en aquel en el cual confiaba y seguía creyendo y seguía a cada lugar a donde iba, puestos los ojos en ese Jesús, fue que Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Puestos los ojos en Jesús. Pero este mismo Pedro, en ese mismo momento, en un momento dudó, porque miró las circunstancias, que estaba caminando sobre las aguas, miró las circunstancias, y ahí fue
cuando se comenzó a hundir. ¿Por qué? Porque sacó su mirada de Jesús. Tenemos que tener nuestra mirada en Él, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Toda esta nube de testigos que hemos mencionado nos dan ánimo para seguir corriendo con fe, con esperanza para la gloria del Señor y con paciencia esta carrera que el Señor nos ha puesto por delante. Tenemos que eliminar todo peso y todo pecado que nos asedia. Todo peso extra lo tenemos que eliminar. Así que sigamos corriendo con fe y con paciencia esta carrera. Es la carrera que nos toca correr a vos y a mí. Y el Señor es fiel y justo para seguir acompañándonos a correr esta carrera. Pongamos nuestra mirada, nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Amén. Bueno, veo que se han seguido conectando. Espere que me quedé muy arriba. Luisito, Dios te bendiga. Tenemos al baterista. Claudia Centeno ahí con Gustavo, con las chicas. Que Dios los bendiga. Yolanda, seguramente estás mirando. Dios te bendiga, Yolanda. Yolanda Ríos. Sergito, Dios te bendiga. Vos, tu familia. Ayer fue el cumpleaños de Mateo. Le mando un saludo fuerte, un abrazo fuerte, un codazo fuerte a Mateo, que ayer cumplió años. Rosy, Dios te bendiga. Mi mamá está mirando. Dios te bendiga, ma. Ayer estuve con ella unos minutos. Horacio Juárez, Dios te bendiga. Pastor Carlos, Dios te bendiga, pastor, un gran amigo. ¿Quién más? Fabián Tolosa, te mando un fuerte abrazo. Siempre estamos en contacto con Fabián. Así que, hermanos queridos, hermanas queridas, si estamos firmes en la fe, no tenemos manera de perder esta carrera. Esta carrera que tenemos por delante es la carrera que el Señor nos ha puesto a correr. Sigamos adelante, orando, creyendo, teniendo estos ejemplos de estos varones que hemos leído en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que aunque no pudieron, muchos de ellos aún no pudieron ver la promesa cumplida, siguieron corriendo y han conquistado y han logrado. Y aunque quizás hoy te toque todavía no ver esa tierra conquistada, que el Señor te dé la fuerza, que el Señor te dé el vigor y el alimento que sea necesario para seguir continuando, seguir corriendo esta carrera de la fe. ¿Hay esperanza? Sí. ¿Cómo? ¿De qué manera? Firmes en la fe y mirando a Cristo Jesús. Firmes y adelante, como decía esa vieja canción, firmes y adelante, que cuando allá se pase lista, allí con alegría y con gozo diremos, aquí estamos. Así que, querido hermano, querida hermana, en este tiempo de cuarentena todavía, que el Señor te dé el vigor y el alimento espiritual para seguir corriendo esta carrera con paciencia, porque nos queda un largo trecho todavía para seguir corriendo. Así que a nutrirse, a orar y a leer. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y seguimos conectándonos a través de estas plataformas cada martes, cada jueves a las 20 horas y cada domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga, Dios te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vos. Dios te bendiga.